Hola, buenas noches. Tengan todos y todas ustedes. Estamos en una transmisión más de su programa El Itacate. Y bueno, pues nos encontramos en esta cuarta y última semana de septiembre del 2018 para comentar las notas más relevantes y significativas de estos últimos momentos y tiempos. Y bueno, pues rápidamente y antes de que comiencen a conectarse, pues los saludamos y estamos reiniciando transmisiones. Lo hicimos el pasado miércoles en una situación en la que, bueno, pues ya nos habíamos retrasado un poco. Estuvimos transmitiendo lo más importante de la penúltima semana. Pero bueno, pues ahora traemos lo que nos ha dejado ya este último lapso de septiembre. Y bueno, rápidamente iremos a nuestra página, el Itacate Radio, para saber si no tenemos algunos problemas de transmisión. Entonces, rápidamente, y fíjense, se acaba de salir. Es una cuestión rara la que está sucediendo. Entonces, vaya que ha habido mucha información. Esperaremos a que se vayan conectando los diferentes, los y las diferentes internautas en esta transmisión en vivo que estamos realizando. Entonces, iremos a lo que es la página del Itacate y enlazaremos en un par de sitios y de páginas para comenzar esta información que verdaderamente es una cuestión muy, muy, muy extensa. Entonces, iremos a esta página. Iremos en este momento a esta página. Eh, Estamos aquí transmitiendo. Y bueno, compartiremos en diferentes sitios. Iremos de manera muy, muy breve y muy rápida a lo que es la biografía de un servidor para compartir rápidamente esto. Iremos a lo que es nuestro portal Puebla Millennial, que es este sitio en el que pues tenemos varios contactos importantes. Entonces iremos a Puebla Millennial y también iremos a un sitio alternativo personal que también poseemos. Entonces lo haremos de una manera muy breve y muy concisa. Rápidamente iremos a la biografía de un amigo y a nuestro sitio alternativo para poder compartir esta transmisión en tiempo y en forma. Carlos Arenas se ha unido a la transmisión. Saludos a Carlos, quien está conectándose. Esperemos, bueno, se vayan conectando más personas en esta transmisión de última semana de septiembre. Todo lo que ha ocurrido en el marco histórico, en el contexto internacional, en el ámbito nacional y por supuesto en cuestiones locales, donde ha habido muchísima información. Una disculpa si la voz de repente no da, estamos saliendo de una convalecencia por un virus que tuvimos, no fue necesariamente gripa, fue una cuestión, una infección de la garganta que parece, bueno, pues muchos y muchas están padeciendo en estos tiempos, en estos cambios de clima y sobre todo con esta humedad. Entonces, una disculpa si de repente tosemos o hay algún inconveniente con nuestra voz. Entonces, han sido muchas cuestiones. Vamos a compartir también en Educación para México, que es este grupo que mantenemos desde lo que es la cuestión docente. También vamos a compartir en este grupo Educación para México, para que, bueno, ya varias personas nos vayan sintonizando. Y vaya que hay mucha información en esta última semana de septiembre. Entonces, compartiremos en este sitio y ya iremos a lo que es la información de todo este, ya este último periodo de septiembre. Y bueno, pues como efemérides importantes, tuvimos que el 24 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón comenzó su segunda expedición al Nuevo Mundo. Y para 1783, Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias en el continente americano, lo que a la postre daría como surgimiento a los Estados Unidos de América. Y bueno, pues también saludamos a Jesús de la Riva, quien se ha conectado y nos dice que bueno, que ya está mejor. Muchas gracias, Jesús. Pues apenas vamos saliendo ya casi después de 2 semanas de estar convalecientes. El 25 de septiembre de 1973 tuvimos que la segunda tripulación de la estación Skylab regresó a la Tierra y para 2003 un terremoto de 8 grados sacudió la costa de Hokkaido en Japón. Esto que también fue muy sonado, un terremoto muy, muy, muy fuerte. Para el 26 de septiembre de 1973 se creó por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres.
estas instituciones tan peculiares, en donde, bueno, también hay carreras técnicas. Y en 1983 se suscitó el incidente del equinoccio de otoño, que casi provoca una guerra termonuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto fue después, obviamente, de la crisis de los misiles en los 60s. Fue el segundo episodio más crítico que hubo dentro de esta Guerra Fría, o este periodo de Guerra Fría. El 27 de septiembre de 1793 nació en Valladolid, en Valladolid, lo que ahora es Morelia, Agustín de Iturbide, quien sería coronado primer emperador mexicano después del proceso de independencia. Para 1821 entró triunfante a la Ciudad de México el ejército trigarante, después de haber culminado esta etapa de consumación de la independencia. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y para 1998 el buscador Google fue fundado por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado de Stanford, y bueno, pues ahora es el portal con mayor número de búsquedas en el planeta. El 28 de septiembre de 1810, las fuerzas de insurgentes tomaron la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, en donde, bueno, pues aquí estuvo el mito o la leyenda del Pípila. Y para 1821 se firmó el Acta de Independencia de México, lo que consumaría ya este proceso independiente hacia lo que sería la monarquía española. Para el 29 de septiembre de 1831 nació el conservador Miguel Miramón, quien fue una figura muy reconocida en este ámbito, quien fue presidente de México, me parece que el más joven de la historia. Y en 1934 se inauguró en la Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes. Finalmente, el 30 de septiembre de 1765 nació en Valladolid, igual lo que ahora es Morelia, José María Morelos y Pavón, quien fue, digamos, el segundo liderazgo más importante de la independencia de México. Y para 1915 se realizó la primera transmisión por radio en Nueva York, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas efemérides más significativas de esta última semana de septiembre. Y ahora pasaremos a lo que es el contexto internacional o las notas más significativas en esta parte. Tenemos que refrescar la garganta. Y bueno, vamos a comenzar con algunas notas internacionales en la parte latinoamericana. Tuvimos que una persona murió y al menos 5 resultaron heridas, entre ellas un periodista, en un ataque contra una marcha opositora en Managua, en momentos en que el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, apremió al gobierno de Daniel Ortega a retomar el diálogo nacional, el cual se suspendió desde julio pasado, antes de que este país centroamericano llegue a un precipicio. Entonces, bueno, pues todavía la situación en Nicaragua sigue muy tensa. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en Ginebra la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que apremia al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria y expresa su profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en el país. Entonces, esto se suscitó en la parte de Latinoamérica. Ya en el contexto europeo, tuvimos que el gobierno de España pidió respeto al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien llamó imbécil al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras acusarlo de hacer favores a la dictadura venezolana. Zapatero, quien fue parte de este Partido Socialista Obrero, ¿no? El famoso PSOE. Entonces, bueno, pues hubo estos dimes y diretes desde esta cuestión. Y bueno, ya tocando los terrenos en la parte de Estados Unidos, tuvimos que desde este país, pues se mencionó que la guerra comercial con China se ganará. Esto lo aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. La guerra comercial de China ha durado años y bueno, pues esto lo señaló desde la cadena que ha sido más, cercana a los intereses gubernamentales, que es Fox News. Entonces, esta fue una primera declaración. Y bueno, pues ya vamos a la parte fuerte, donde desde la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pues tuvimos al presidente Trump, quien recurrió a su ya muy común autoelogio. En menos de 2 años, mi gobierno ha logrado más que casi cualquier otro en la historia de nuestro país, ante lo cual se escuchó una cascada de risas en la gran sala. El presidente norteamericano, sorprendido, titubeó e insistió en que es la verdad,
admitiendo que no era la reacción que esperaba. Entonces esto fue muy sonado durante esta última semana. En cuanto al papel del organismo y sus 192 miembros, el mandatario declaró: rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo. Esto, bueno, pues haciendo alusión a que los nacionalismos están ocupando ya otra vez un fuerte reflector en la organización mundial. Y bueno, pues también él declaró que nunca rendiremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa y que no rinde cuentas. Fíjense, esto ya fue como una cuestión retadora hacia lo que representa la ONU, hacia lo que ha representado, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, donde, bueno, pues también ya hubo bastantes retos por parte, afrentas por parte de este gobierno trumpista. Fíjense, nunca rendiremos, hizo referencia a lo que es la doctrina Monroe de América para los americanos, en donde, bueno, pues la parte nacionalista queda pues formalmente consolidada en un discurso a nivel mundial por parte de Donald Trump. En el tema venezolano, pues el norteamericano mencionó que es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si estos deciden hacer eso. Entonces, bueno, pues fíjense, también estas declaraciones fuertes en contra de la soberanía de Venezuela. Entre otras cosas, condenó al régimen de Irán, al cual acusó de ser una dictadura corrupta, que siembra caos, muerte y destrucción. Advirtió que intervendrá en Siria si ese régimen emplea armas químicas y resaltó la construcción del muro fronterizo con México. Entonces, bueno, pues hizo estas declaraciones desde esta Asamblea General en Nueva York. Y bueno, por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló en contraposición sobre la urgencia de fortalecer el multilateralismo para abordar los problemas más graves que enfrenta el mundo. Por cierto, al mantener la batalla por salvar su candidatura a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh negó entre lágrimas haber agredido sexualmente a la profesora universitaria Christine Blasey Ford hace 36 años, fíjense. Este personaje, Brett Kavanaugh, quien fue, elegido por Donald Trump para que pueda ostentar este cargo desde la Suprema Corte, pues se enfrenta a este problema en donde, bueno, pues la profesora Christine Blasey, pues ha manifestado o ha declarado ante un comité judicial del Senado estar 100% segura de que él incurrió en este episodio de agresión sexual. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede, si esto afecta a la candidatura y postulación de este personaje al cual Donald Trump le tiene mucha confianza. Entonces, bueno, pues ya vimos lo que pasó desde la Asamblea General de la ONU. Donald Trump para muchos pues fue el que causó risa entre los asistentes, pero desde mi punto de vista creo que Donald Trump se fue a reír a la cara de los 192 miembros de esta Asamblea General. Se ha reído, digamos, de frente al mundo, prácticamente con un discurso retador, con un discurso en el cual manifiesta que pues toda su postura es lo mejor que puede existir. Y bueno, pues obviamente aquí ya se consolida este discurso pro-nacionalista en detrimento de lo que ha sido el proceso de globalización que en los últimos años ha preponderado. Pues aquí ya podemos afirmar que por lo menos desde Estados Unidos la globalización ya está en decadencia y el nacionalismo está surgiendo o emergiendo como una postura ya más, fuerte en ese sentido. Otras notas internacionales que pudimos colocar en esta cuarta semana fue que en Estados Unidos un hombre que tenía las dos piernas paralizadas a consecuencia de un accidente logró caminar gracias al implante de un electrodo. Esto lo reveló un artículo publicado en la revista Nature Medicine. Fíjense que esto es un avance muy importante para la medicina humana, para la ciencia, en la cual, bueno, pues un caso donde existe un cuadro de parapléjico, pues ya gracias a esta estimulación eléctrica, pues ha podido lograr ciertos avances. Me parece que esto no podía dejar de mencionarse, puesto que es un gran avance para la humanidad. Por otra parte, fíjense, el actor y cómico estadounidense Bill Cosby fue condenado entre 3 y 10 años de cárcel por agresión sexual. Esto dictaminado por un juez de Pensilvania, quien ordenó su encarcelamiento inmediato. Fíjense, tratándose de la primera celebridad en ser condenada desde el inicio del movimiento Me Too, este movimiento que involucró
a decenas de hombres poderosos del entretenimiento, la política y otras áreas en denuncias de acosos y abusos sexuales. Entonces, bueno, Bill Cosby, que tenía un programa muy familiar, yo lo recuerdo, pues ahora a sus 81 años pues se va a enfrentar a todo este proceso. Y bueno, pues por su parte él no hubo ningún tipo de resistencia, ¿no? Lo que atañe a que pues sí es culpable de todo esto. Rápidamente, bueno, pues ya con esto cerramos la parte internacional y vamos a entrar al contexto nacional. Y bueno, pues rápidamente iremos con lo que ha sido esta presidencia saliente, esta presidencia que ya va de salida. Y bueno, tuvimos que desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Peña mencionó que con una estimación de 250 millones de migrantes en el mundo, lo que representa el 3.4% de la población total, el fenómeno de los desplazados es uno de los retos globales más apremiantes. Entonces, pues de alguna manera, esto fue parte de la participación del presidente Enrique Peña Nieto, donde, bueno, él menciona que canalizar el potencial de la migración puede ser una gran oportunidad para fomentar el desarrollo económico y social del mundo. Después de su asistencia y participación en este evento, el mandatario tuvo que regresar a México en un vuelo comercial, fíjense, por una falla detectada en el magnánimo y carísimo avión presidencial. Me parece que es la segunda falla que se detecta en esta parte. Por cierto, el Senado de la República solicitó al presidente Peña que instruya a la Procuraduría General de la República para que desista de la impugnación legal contra la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de la Nación. Esto en torno a lo que fue la conmemoración de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde, bueno, pues ya se cumplieron 4 años. Lo habíamos comentado desde el miércoles pasado, que precisamente fue 26 de septiembre, entonces, bueno, pues se da esta cuestión desde esta presidencia saliente. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a las últimas notas desde la presidencia electa. Y bueno, tuvimos que desde su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio de qué hablar desde Tijuana, Baja California, donde Lorena García, reportera del diario El Mexicano, pues lo cuestionó sobre, bueno, quien lo cuestionó sobre la elección que se llevará a cabo el próximo año para renovar la gubernatura de ese estado, López Obrador no contesta y pues le da un beso. A esto, bueno, la reportera dijo en entrevista para Grupo Fórmula que eso nunca le había pasado en sus 19 años de trayectoria, declarando que sí hay cierta molestia de su parte porque finalmente hay una invasión a su espacio vital. Al considerarlo una falta de respeto, y bueno, pues la reportera declaró que no fue un beso ni pedido, ni esperado, ni solicitado, a lo cual, bueno, pues suscitó muchos cuestionamientos y críticas desde las redes sociales. Ahí incluso, bueno, pues estaría muy bien que personas que están en los temas de violencia, de acoso, pues dieran una opinión, emitieran una opinión sobre este comportamiento del presidente electo. Finalmente, bueno, pues no fue muy comentado, pero pues a mí, desde mi punto de vista personal, creo que sí se debería comentarse. Eh, Probablemente fue un error, una reacción que no debió tener el Andrés Manuel en ese sentido. Y bueno, pues de ahí siempre se van a agarrar para estar tirándole a lo que es ya esta figura importante para el país. Y bueno, por otra parte, Andrés Manuel hizo 3 compromisos con los padres de los 43 alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ¿no? En esta reunión que se hizo en conmemoración a los 4 años. Y bueno, pues el primer compromiso fue crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia. El segundo radica en firmar un decreto el 1 de diciembre con las acciones que impulsará su gobierno para que ninguna instancia obstaculice la justicia en este caso. Y bueno, en tercera instancia está que el Estado mexicano aceptará la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas para poder de alguna manera ayudar a la resolución de toda esta coyuntura que, bueno, ya conocemos la historia, lo platicamos el miércoles. Y bueno, pues la figura de Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que no habrá verdades históricas, sino justicia, y aunque señaló que en estos 4 años ha habido una actitud omisa, de dolo en las indagatorias, retomarán lo que se ha hecho bien, lo que no se corregirá, y habrá nuevas líneas de investigación en esta parte. Bueno, pues parece ser que los padres de estos normalistas desaparecidos pues declararon sentirse tranquilos
y pues apoyar a todo esto que terminó siendo una reunión fructífera y productiva. Esperemos que esto pues dé luz a lo que por tantos años se ha mantenido en silencio. ¿Sale? A su vez, Andrés Manuel convocó a empresarios del sector energético a sumar esfuerzos para frenar la caída en la producción del crudo y aumentar la de hidrocarburos. Y pidió no hilvanar en torno al fracaso de la reforma energética ni culpar a nadie, porque se trata de salir adelante. Bueno, pues esta reunión la hizo junto a quien va a ser la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale. Y bueno, pues más tarde el mismo Andrés Manuel emplazó a las personas que van a integrar su gabinete a entregar a finales de octubre las prioridades de las secretarías a su cargo para definir los 100 primeros días del próximo gobierno. Por cierto, fíjense, el tabasqueño declaró que la sentencia de 9 años de prisión dictada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es una simulación y un show. ¿Sale? Bueno, ya hablaremos un poquito de lo que es este caso de Jadibú, el buen amigo Javier Duarte de Ochoa, digamos con más detalle. Por lo pronto, bueno, pues desde la 64 legislatura tuvimos que durante casi 25 años la Cámara de Diputados pues ha contado con un servicio de alimentación para los legisladores, funcionarios y visitantes. Los contratos otorgados en 2015 fueron a 3 empresas y estos vencen en diciembre. Bueno, pues aquí la mayoría de Morena aún no decide si los mantendrá en funcionamiento o si renovará estas concesiones. Por su parte, pues Mario Delgado, quien es coordinador de la bancada de Morena, pues dijo que no sabe todavía si se va a mantener esta parte dentro de la Cámara de Diputados. A su vez, la bancada del Partido del Trabajo denunció ante el Senado de la República que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla vulneraron la Constitución del país al negar el recuento de votos de la elección de gobernador, por lo que fue necesaria la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para corregir ese error. La acusación la realizó a través de la legisladora Nancy de la Sierra Aramburo, quien solicitó a nombre de todo el grupo parlamentario de Morena la conformación de una comisión especial que otorgue seguimiento a las irregularidades cometidas por las autoridades locales en el proceso electoral de Puebla, lo cual, bueno, pues ya fue aprobado y en próximos días pues ya se dará una organización más importante en ese sentido. Por otro lado, tuvimos que después de la distribución de las comisiones que le tocarán a cada partido político en la Cámara de Diputados, lo más cuestionado estuvo relacionado con el Partido Encuentro Social, que es este partido de origen evangélico, con la reciente pérdida de su registro, incluso. Y bueno, pues obviamente, pues al saber su postura anti-LGBTI, anti-aborto y en contra de la legalización de las drogas, sobre todo de la marihuana, pues fíjense, en un primer momento fue elegido para presidir 2 comisiones, que fueron la de Cultura, Cinematografía y Salud. Entonces, pues después de esto, y ante las críticas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, artistas y creadores, pues la bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió retirar a este partido, a la bancada del PES, las presidencias de las comisiones a las que ya había sido asignado, en este caso Salud, Cultura y Cinematografía. Y bueno, pues la única que quedó para este grupo parlamentario fue la de la Comisión del Deporte, que va a ser presidida por el actor Ernesto D'Alessio, hijo de la Leona Dormida, también una cuestión muy criticada. Y bueno, pues de ahí la bancada morenista concluyó la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias que presidirá este partido o esta plataforma. Y bueno, pues tuvimos que la nota fue para Cultura, pues quien presidirá esta comisión será el actor Sergio Mayer, donde bueno, pues hubo una serie de críticas al conocerse esta designación, en donde, bueno, pues sabemos que Sergio Mayer ha sido parte del mundo artístico. Él me parece que estuvo en el grupo Garibaldi. Después, pues fue muy conocido por su participación en este show solo para mujeres, donde también, bueno, ha tenido participación en telenovelas y en algunas películas como La Dictadura Perfecta. Pero bueno, en este caso, pues Sergio declara que él no necesita ser Sócrates ni intelectual para poder presidir esta comisión. Entonces, bueno, pues de ahí surgieron todavía más críticas a la figura de este gran filósofo Sócrates, quien fue maestro de Platón, ¿no? Incluso, bueno, los diálogos de Platón enmarcan a la figura de Sócrates, ¿no? En gran parte de la obra.
Pero bueno, pues ahí Sergio Mayer declara esta cuestión. Incluso, bueno, hubo unos memes donde incluso salía la figura de Sócrates diciendo, yo no necesito ser Sergio Mayer para encabezar solo para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se desató la polémica y bueno, pues tuvimos que para la Comisión de Salud, quien presidirá será Miroslava Sánchez, quien, bueno, pues ella es de formación médica. Y bueno, pues Miroslava se comprometió a impulsar la despenalización del aborto en todo el país al impulsar una iniciativa ciudadana para garantizar la interrupción del embarazo, en ese sentido, para, bueno, la interrupción del embarazo legal, seguro, gratuito y sin discriminación. A esto habría que sumar que con el voto unánime de los diputados presentes en el Salón de Plenos, quedó reformada la Ley Orgánica del Congreso en sus artículos 39 y 43, para así reducir el número de comisiones ordinarias en San Lázaro, que van a pasar de 56 a 45, ¿no? Esto, bueno, pues como parte también de las medidas de austeridad. Y bueno, por cierto, ya se encuentra la propuesta para reducir un 50% del financiamiento a partidos políticos y que estos se sumen a la llamada austeridad republicana, donde la senadora Delfina Gómez propuso modificar el artículo 41 constitucional para reducir el excesivo costo que significa el financiamiento público que reciben los institutos políticos. A esto habría que sumar la reforma a la Constitución para incluir la figura de revocación de mandato del presidente de la República como mecanismo para exigir cuentas y responsabilidades al jefe del Ejecutivo y permitir a la ciudadanía sustituir democráticamente a gobernantes elegidos popularmente. Entonces, bueno, pues todo esto se ha dado desde la nueva legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y bueno, pues ahorita vamos a pasar a otras notas de este proceso de transición. Y bueno, pues tuvimos que el nuevo Aeropuerto Internacional de México tendrá impactos benéficos en materia social y ambiental, como lo demuestran los análisis de infraestructura y de costos realizados por expertos reales. Esto lo aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por otro lado, la actriz Carmen Campuzano se presentó en la Casa de Transición de Andrés Manuel y solicitó que se le permita ser la titular del Consejo Nacional contra las Adicciones, el famoso CONADIC. Y bueno, pues aquí también fue una nota muy polémica. Carmen Campuzano, sabemos, es una actriz que ha tenido, bueno, dentro del mundo del espectáculo, ha tenido muchas experiencias, ¿no? Problemas con la parte de la drogadicción. Pues ella dijo sentirse preparada y capaz para presidir este consejo. Entonces, bueno, pues de ahí se desataron muchas críticas. A su vez, el coordinador de comunicación social en la futura administración federal, Jesús Ramírez Cuevas, se reunió con la bancada de Morena en San Lázaro para analizar una nueva ley en la materia en la que el gobierno no incurra en un despilfarro de recursos en propaganda para difundir logros. Entonces, bueno, pues esto a raíz de los excesivos gastos que se han dado en esta materia, el gobierno saliente pues lo sabe muy bien, ¿no? Sobre todo lo que fue el último informe de gobierno. Y bueno, a lo largo del sexenio, ¿no? Todos los gastos excesivos en esta materia. Y bueno, pues el mismo Jesús Ramírez aseguró que no habrá censura a los medios de comunicación. Me parece que, bueno, también fue muy cuestionado porque, bueno, pues él no tiene por qué mencionar eso. Y bueno, pues ya ahí surgieron muchos dimes y diretes en esta materia. Y bueno, por otro lado, tuvimos que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía modificó el manual de percepciones y sueldos por aumentarse, bueno, sueldos que ya se aumentaron antes de que se promulgue la ley de austeridad republicana. Fíjense, donde su presidente Julio Santaella dijo que el aumento de sueldos y salarios del personal está apegado al marco legal vigente, que bueno, en términos técnicos tiene cierta razón. Y bueno, pues esto a Andrés Manuel pues no le gustó mucho y el mismo presidente electo mencionó que desde su gira ahí, me parece que estuvo en Tlaxcala, y bueno, pues él hizo referencia a que habrá sanciones a aquellos funcionarios que ganen más que el presidente de la República. Pues en este caso, Santaella podría, pues técnicamente pues, sí pudo haber hecho estos aumentos, pero bueno, cuando ya se promulgue la ley de austeridad republicana, pues ahí es donde finalmente pues el mismo INEGI tendrá que acoplarse a las nuevas reglas y bueno, pues a lo mejor ahorita sí por un ratito ganará más que el presidente de la República, pero bueno, cuando ya esta ley se aplique, pues ahí la cosa tendrá que cambiar en ese sentido. Y bueno, fíjense, ya en términos de oposición, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la oposición
o la próxima oposición en lo que va a ser el próximo gobierno, tuvimos la reaparición de Ricardo Anaya al haber visitado Ciudad Universitaria. Y bueno, pues se vio charlando junto a Fernando Rodríguez, quien es secretario general del Partido Acción Nacional, ¿no? Del PAN. Y bueno, pues de ahí surgió un rumor en donde, pues como lo vieron en CU, ¿no? En la cafetería del Museo Universitario, pues ahí surgió el rumor de que pues él iba a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También se habló, creo, me parece, de la Universidad de Columbia. Pero bueno, pues de ahí, fíjense, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues terminó emitiendo un comunicado en el que pues desmiente el rumor de que Ricardo Anaya pues tuviera alguna relación con ellos y que fuera a dar algún tipo de cátedra o de clase. Entonces, bueno, pues fue un rumor que también sonó mucho. No sabíamos si la Universidad de Columbia, ¿no? Pues esto sea verdad, ¿no? Que el buen Ricardo Anaya ya se dedique a la docencia. Él ya lo ha hecho, me parece. Y bueno, también él fue egresado, me parece, del doctorado de Ciencias Políticas en aquella facultad de la UNAM. Y bueno, por cierto, saludamos al doctor Ruslan Posadas, quien también, fíjense, estudió el doctorado junto a Ricardo Anaya ahí en la UNAM. Un gran amigo, quien fue incluso director de la tesis de un servidor cuando fue la licenciatura. A nuestro buen amigo Ruslan Posadas. Y bueno, tuvimos también, fíjense, y esta nota sonó mucho durante esta semana, tuvimos al senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del actual gobernador de Tamaulipas, quien, fíjense, chateó durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Y bueno, pues los periodistas que estaban, digamos, documentando esta comparecencia, pues lo vieron que estaba ante la foto de una mujer de pronunciado escote. Y bueno, pues ahí también se vio el texto en donde se puede leer: pásame el cel del padrote, me la quiero zumbar. Y bueno, la respuesta del propio legislador de ya somos dos. Entonces, bueno, pues aquí estuvo esta cuestión, ¿no? Por la noche, y ante la polémica generada por su conducta, el propio Ismael García en Twitter pues ofreció una disculpa por la forma ofensiva en la que se expresó, ¿no? En esta comunicación privada. Fíjense, durante una sesión del Senado, ¿no? Que fue también algo cuestionadísimo. Entonces, pues él menciona que no debió participar en una conversación claramente misógina, y mucho menos con esas palabras. Por su parte, fíjense, Fernanda Moreno, la joven que fue señalada como escort, ¿no? De quien fue la fotografía presentada, pues ella mencionó y aclaró que ella no es escort y que no sé por qué llegaron las fotos al teléfono de este señor, por lo cual, fíjense, mencionó proceder legalmente contra los implicados. Por su parte, el senador fue apoyado por miembros de su bancada, sobre todo miembros, mujeres de su bancada, y declaró finalmente: espero, Fernanda, tener la oportunidad de saludarte y decirte esto personalmente. Entonces, bueno, pues esto dio de mucho de qué hablar, no solamente en las redes sociales, sino en muchos medios de comunicación, en la opinión pública. ¿Cómo es posible, no? O sea, imagínense nada más. Aquí lo que más está indignando es que no haya ningún tipo de sanción a la conducta de este senador. Y bueno, pues su propio partido lo terminó respaldando, ¿no? Un partido que tiene una visión conservadora, una visión moral hasta cierto punto, pues muy, muy fuerte. Y bueno, pues después de esta conducta que no fue nada moral, pues en ese sentido, pues deja mucho que desear, ¿no? En esa parte. Entonces, bueno, pues esta fue una de las notas más sonadas. Fíjense, vamos a pasar a la parte económica. Disculpen un poquito la tos, pero la voz se me va desgastando, todavía no la recuperemos en su totalidad. Entonces tenemos que estar tomando agua constantemente. Y bueno, pues desde la parte económica tuvimos aumentos reportados en el año, bueno, que por aumentos en los energéticos y en algunos otros servicios, pues tuvimos una inflación importante, un incremento del 0.22%, ¿no? Alcanzando así una tasa anual de 4.8%, superior a la meta que el Banco de México había establecido de 3%. Tuvimos que los precios al consumidor del gas licuado de petróleo, que es el gas LP, y de gasolinas aumentaron en un año 4 veces más que la tasa de inflación anual reportada por el instituto, bueno, por el INEGI, ¿no? Que fue de 4.8%.
durante la primera quincena de septiembre. A su vez, informes de la Secretaría de Hacienda revelaron que en el sexenio actual se destinaron a inversión pública directa, lo que es construcción y mantenimiento de infraestructura, 1.368.629 millones de pesos. Y en contraste, para pago de la administración de la deuda, se canalizaron prácticamente 2.722.427 millones de pesos, lo cual, bueno, pues supera, ¿no?, la parte de la deuda a lo que fue la inversión durante este sexenio, ¿sale? Y bueno, por otro lado tuvimos que el Senado de la República aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la famosa CONASAMI, para fijar el salario mínimo en 176.72 pesos, ya que actualmente, bueno, pues el salario mínimo es de 88.36 pesos, lo que suma 2.686 pesos mensuales. Entonces, bueno, pues esto sería un incremento del 100% prácticamente. Pues veremos qué dicen ya estos burócratas, ¿no?, desde la Comisión del Salario Mínimo. A ver, que ganan muchísimo, por cierto, y que son los que estipulan los salarios en varias regiones del país. Y bueno, pues también tuvimos que el número de estos fraudes que se dan por medio de telefonía, ¿no?, en cuestiones crediticias, y también del del ciberfraude, pues aumentaron garrafalmente, no solamente durante este mes, sino durante lo que va del año. Eso también fue una nota económica muy importante, donde ha habido pérdidas millonarias. Me parece que esto ya lo habíamos mencionado incluso desde el miércoles pasado, ¿no? Una nota que pues ha todavía dado de qué hablar. Y bueno, pues ya pasando de la economía, vamos a ir un poquito a lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país. Tuvimos que la Junta de Coordinación Política del primer Congreso de la Ciudad de México quedó instalada y por acuerdo unánime de sus integrantes será presidida por la diputada de Morena Ernestina Godoy Ramos durante el primer año de la legislatura. Asimismo, con el voto unánime de los magistrados, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México otorgó la declaratoria de jefa de gobierno electa a Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a poner todo su empeño para pacificar y dotar de seguridad a la capital del país, garantizar el acceso a la justicia y disminuir las desigualdades sociales. Asimismo, la próxima mandataria anunció que la Organización de las Naciones Unidas, Habitat, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, asesorarán al próximo gobierno de la Ciudad de México en la elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano y el rescate del suelo de conservación y el campo. Entonces, bueno, pues habrá este tipo de asesoría en la escala internacional para la Ciudad de México. Ya pasando a otras cosas, en la parte de seguridad, fíjense, tuvimos que, bueno, después de lo ocurrido en Jalisco, en la mayor parte del país está rebasada la capacidad que tienen los servicios periciales para el manejo de cadáveres, y esto se debe en gran medida a que los gobiernos estatales no destinan presupuesto para crear nuevas instalaciones forenses ni las condiciones necesarias para el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados, donde miles de cuerpos se acumulan en espera de ser incinerados o depositados en fosas comunes. Esto lo revelaron integrantes del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el que participan representantes de todo el país. La mayor cantidad de las cámaras frigoríficas, ¿no?, que son estas cámaras que se encontraban en los trailers, se concentran en el estado de Guerrero, donde ciudades como Acapulco, Iguala y Chilpancingo han recurrido a esta práctica. La segunda entidad con la mayor adquisición de este mecanismo es Veracruz, y bueno, pues ya después le sigue Jalisco, ¿no?, después de todo lo que hablamos en la tercera semana de septiembre. Ya las morgues no alcanzan para albergar a tantos cuerpos, y bueno, después de lo que se encontró en Veracruz con todas las fosas, pues vaya, se tiene que recurrir a este tipo de cuestiones. A su vez, elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, apoyados por la Policía Federal, Estatal y las investigadoras ministeriales, detuvieron al titular de la dependencia, Max Lorenzo Sedano Romano, ¿no?, quien prácticamente era el encargado de la seguridad municipal, y también del director de la Policía Vial Municipal, Rafael Rivas, ¿no? Esto por una posible infiltración del crimen organizado en estas, en estas corporaciones. Esto en la parte de Acapulco, allá en Guerrero. Y bueno, por otro lado, tuvimos a Héctor Slim, el director general de Telmex, quien reveló que durante 2017 millones de personas han sido afectadas por las pérdidas ocasionadas por el cibercrimen,
Y bueno, pues esto ha derrochado una pérdida de 7,000 millones de dólares, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando ya desde la semana pasada. Bueno, desde el miércoles. Y bueno, por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reveló que los ciberdelitos prácticamente, pues la mitad son cometidos por empleados de los bancos. Ni siquiera son desde las cárceles, son por empleados de los propios bancos quienes cometen estos ciberdelitos fraudulentos. Pues vaya cosa, y urge que se realice una investigación, ¿no? Severa a este tipo de prácticas, donde normalmente, bueno, pues son por vía telefónica. Bueno, ya entrando al tema de las inundaciones, lamentablemente, bueno, pues los municipios de Batopilas, Chinipas, Guasapares, Maguarichi, Uraochi y Urique, ubicados en las zonas occidente y suroeste de Chihuahua, permanecen parcialmente incomunicados debido a las fuertes lluvias. Además, 2 personas fallecieron arrastradas por un río en el municipio de Urique. Y bueno, pues en Michoacán, al menos 7 muertos y 9 desaparecidos por el desbordamiento del río Cutio en el municipio de Peribán. Y bueno, pues en Sinaloa el número de víctimas ascendió a 5, ¿sale? Entonces esto ha sido, pues en cuanto a las inundaciones por los fenómenos climatológicos recientemente desarrollados. Y bueno, en otras notas nacionales, tuvimos que desde el informe Regulación, el control responsable de las drogas, elaborado por la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas, y bueno, pues el expresidente Ernesto Zedillo reconoció abiertamente haberse equivocado en la política de prohibición, represión y criminalización de drogas ejecutada durante su gobierno, que fue del 94 al 2000, en lugar de haber optado por regular su consumo. Por otro lado, desde el Coloquio Internacional Ciudadanías en movimiento, que esto fue realizado desde el Centro Cultural Tlatelolco, el secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, afirmó que la matanza y represión sufrida por el movimiento al movimiento estudiantil del 68 se trató de un crimen de Estado que es necesario reconocer abiertamente. Fíjense, casi 50 años después, un miembro del Estado reconoce que esto fue un crimen de Estado. Un caso curioso. Por otro lado, a 4 años de los 142 detenidos derivado de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 21 ya salieron de prisión y 2 más obtuvieron el auto de libertad por el agravio a estos estudiantes. Y fíjense, pues esto lo reportó la Procuraduría General de la República de una cuestión muy lamentable a raíz de estos 4 años. Y bueno, a su vez tuvimos que la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la nulidad de la elección en los municipios de Querétaro y Huimilpan, donde los procesos tendrán que ser repuestos en los próximos meses. Recuerdo que, bueno, en Querétaro estaba, me parece, Adolfo Ríos, ¿no? Pues veremos qué sucede. Aquí ya se dio otra nulidad. El primer caso, bueno, pues fue desde la semana pasada con lo que fue la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues se anula la elección. Había quedado como ganador Manuel Negrete. Bueno, pues ahí también se va a anular y se va a rehacer la elección. Pues ahora ya ocurre en Querétaro y Huimilpan. Y bueno, pues ya veremos qué sucede con la elección a la gubernatura de Puebla. Esperemos que vaya por el mismo causal, ¿no? En ese sentido, y que, bueno, pues haya probabilidades de que se anule y se vuelva a rehacer el proceso. Aunque, bueno, pues ya los empresarios aquí de Puebla están que no caben, ¿no? Con lo que podría ser la repetición de la elección a la gubernatura, precisamente porque ya tienen muchos negocios amarrados, ¿no? Con quien ya presuntamente había quedado. Y bueno, pues en esta parte tuvimos que, fíjense, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, inició una batalla legal contra el Consejo de la Judicatura Federal, a quien le pidió limpiar su nombre y publicar un desplegado donde se reconozca su inocencia, ¿sale? Entonces, bueno, Raúl Salinas, que sabemos, bueno, estuvo en Almoloyita y fue casi el chivo expiatorio del salinismo, pues ahora pide que sea limpiado su nombre. Finalmente, debido a la conmemoración del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, se realizaron marchas en la Ciudad de México y, bueno, en otras partes del mundo. Esta marcha fue el día de hoy, pues viernes 28 de septiembre, ¿no? En la conmemoración de este día. Ya hablaremos ahorita un poquito de lo que es, por ejemplo, la marea verde, pero bueno, ya lo haremos cuando toquemos el tema ya para el contexto local. ¿Sale? Vamos ahorita a entrar a un tema que también dio mucho de qué hablar en esta última semana de septiembre.
Y tuvimos el caso del buen amigo Jadibú, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue sentenciado por un juez a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exgobernador se declaró culpable durante una audiencia a cambio de obtener una reducción de la pena en su contra. Como parte de la sentencia condenatoria, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, a petición de la PGR, autorizó el decomiso definitivo de 40 bienes inmuebles, aunque ninguno estaba a nombre de Duarte, según la acusación. Sí eran suyos, pero fueron adquiridos por prestanombres. Entre esas propiedades se encuentran, fíjense, 21 terrenos ejidales en Campeche, 3 departamentos en Santa Fe, en la Ciudad de México, 4 departamentos en Ixtapa, 2 propiedades en Polanco, una tercera parte en el Rancho La Mesa en Valle de Bravo y varios bienes más en Veracruz. ¿Sale? La sanción también incluye una multa de 58,890 pesos y una amonestación verbal para que no reincida en este tipo de delitos. A su vez, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, mencionó como prioridad la captura de Moisés Mansur, identificado como el principal prestanombre del exgobernador. Y bueno, pues a todo esto hubo muchísimas críticas a lo que parece ser una pena prácticamente insuficiente, una raquítica sanción a todo lo que este exgobernador pues prácticamente se robó de la entidad, de una de las entidades más importantes de este país. Pues bueno, pues 9 años, fíjense, y con opción de que puedan ser menos, ¿no? Hay quienes ya decían que esto podía llegar incluso a los 3 años de prisión, entonces imagínense nada más. Pues esto obviamente habla por sí mismo. Esto ya ha sido parte de una negociación con el gobierno federal que ya va de salida. Muchos dicen que este fue el pacto que hizo con su buen amigo Enrique Peña Nieto, en donde, bueno, pues Javier Duarte de Ochoa de alguna manera, queda con una pena bastante acomodada, ¿no? A lo que puede ser, bueno, pues ya los intereses y la estabilidad propia de este personaje. Para muchos, pues este es el chivo expiatorio de todas las tranzas del sexenio. En ese sentido, vaya, muchas críticas alrededor de todo esto. Es increíble que, bueno, pues haya gente que comete delitos mucho menos graves de los que ha cometido el buen Javier Jadibú y que tengan penas mucho más elevadas, multas más cuantiosas. O sea, estamos hablando de una persona que se robó millones, no de pesos, sino de dólares. Y pues la multa es de 58,000 pesos, ¿no? Entonces, es una cuestión que está para la reflexión. Y también el sistema de impartición de justicia, ¿no? El cómo ciertos aparatos del Estado pueden de alguna manera cooptar y manejar estas instancias jurídicas a modo y con la conveniencia que pues para ellos pueda ser la más idónea. Entonces, bueno, pues esto sucedió con Jadibú, que también fue una nota muy sonada en esta última semana. Y bueno, pues tenemos las cifras nacionales, esta sección, en donde en un estudio realizado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, a petición del Banco Mundial, fíjense, México bajó 13 puestos en educación y salud al colocarse en el lugar 104 de 195 países, lo cual explica lo que tanto se cuestionó desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde más de 19 millones de personas, ¿no? Lo que es el 15.5% de la población, no tienen acceso a servicios de salud. Por otro lado, el costo total por la inseguridad y el delito en México durante 2017 fue de casi 300,000 millones de pesos, cifra que equivale a 1.65% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto lo informó el INEGI al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ¿no? El famoso ENVIPE 2018. Entonces, pues cifras no muy alentadoras en la escala nacional. Y bueno, pues vamos rápidamente a lo que fueron las notas virales. Y aquí tuvimos 2 personas identificadas como dueños del bar Pacífico Terraza, ahora, bueno, ya clausurado, fueron detenidas por golpear a un vendedor de nieves, quien fue catalogado como Bruno Z, que se colocó cerca de su negocio en Naucalpan, allá en el Estado de México. Esto lo informó pues, la Secretaría de Seguridad de esta entidad. Y en las redes sociales ya fue identificada como Lord Maestro Limpio y Lady Bat, ¿no? Porque la chica cargaba un bat.
y bueno, el buen amigo sin cabello, pues de una manera muy salvaje, pues se le fue a los golpes a este vendedor. Y bueno, pues ambos fueron detenidos, pero después salieron libres por pagar una fianza. A su vez, otro video que se hizo viral en las redes sociales muestra a una mujer en la fila de un cajero automático ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Y bueno, pues al parecer ella salió de la fila, se fue a otro lugar. Al regresar quiso tomar su mismo sitio, pero un joven no la dejó colocarse ahí y esto desató la ira, lo que provocó que se le diera el título de Lady Cajero, ¿no? A esta señora que prácticamente dijo hasta de lo que se iba a morir a este muchacho. Entonces esto también sonó mucho. Y bueno, pues fíjense, ya dentro de tanta mala noticia, tuvimos que la periodista Carmen Aristegui anunció precisamente este día la configuración de una alianza entre su portal informativo de internet Aristegui Noticias y el grupo Radio Centro, el más grande de México, dirigido por Francisco Aguirre, para realizar contenidos informativos en la frecuencia 91.7 de FM a partir del próximo 17 de octubre en el horario matutino. Entonces Carmen Aristegui va a regresar a la Radio Nacional, eso me parece una buena noticia en ese sentido. Y bueno, pues con eso cerramos ya toda la parte nacional en la cual pues ya pues comentamos todas las notas que causaron ruido. Ahora vamos a ir al contexto local, en donde, bueno, también hay muchísima información. Esperemos que la voz nos alcance, porque ahorita ya estamos quedando un poquito afónicos. Y bueno, pues tuvimos que desde la 60 legislatura, el Congreso de Puebla dio marcha atrás a la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que aprobó en la legislatura pasada al acusar que ésta tuvo como única intención ampliar el control del exgobernador Rafael Moreno Valle sobre el propio Congreso. La corrección se aprobó con 24 votos a favor y 15 abstenciones, tras una confrontación verbal entre el bloque que encabeza Morena y el Frente Legislativo del PAN. Entonces, pues bueno, pues se da esta cuestión. A su vez, con la abstención del PRI y PAN, los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron la derogación del artículo 5 bis de la Ley de Expropiación del Estado, la cual fue parte de las medidas impulsadas en el sexenio moreno-vallista. Por cierto, después de concluido el recuento de votos de la elección de gobernador y del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de la Elección a Gobernador valorará llamar a comparecer, fíjense, a Jacinto Herrera y a Dalel Lara, consejero presidente y secretaria ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, así como Fernando Chevalier, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Entonces, bueno, pues van a tener que ir a comparecer ante un congreso de mayoría morenista. Esperemos, bueno, que nos alcance la voz. La gubernatura de Puebla, ¿sale? Y esto vaya que ha sido un tema muy importante. Tuvimos que, después del retrasado traslado por una avería de paquetes electorales correspondientes a las polémicas elecciones de gobernador de Puebla, a efecto de que las salas regionales de Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el recuento total de casillas, pues tuvimos que el Instituto Electoral del Estado entregó los 7,174 paquetes de los 26 distritos en que se divide electoralmente la entidad. Asimismo, fíjense, de anularse la elección de la gubernatura como consecuencia de la impugnación que tramitaron los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, la panista Marta Erika Alonso quedaría impedida para volver a contender por el puesto debido a un precepto constitucional. Esto en caso de que se anule. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla manifestó que no se repita la elección en Puebla al justificar la pérdida de certidumbre económica y de las inversiones, ¿sale? Lo que mencionábamos anteriormente. A su vez, una encuesta del periódico Reforma reveló que los poblanos que, bueno, pues creen que hubo fraude en la elección a la gubernatura, en su mayoría, pues fueron 33% de los encuestados respondió que las elecciones fueron limpias y el 60% aseguró que hubo fraude, ¿sale? Entonces aquí una mayoría en este sondeo del periódico Reforma. Y bueno, pues tuvimos que a pocas horas de iniciado el recuento de votos de la elección de gobernador de Puebla, Morena denunció que detectaron urnas embarazadas con votos a favor de Marta Erika Alonso. Asimismo, Morena solicitó al Tribunal Federal que permite el uso de las lámparas ultravioleta para verificar la seguridad de las boletas. Y bueno, en este caso,
el representante de Morena del Consejo General del Instituto Electoral Estatal, Juan Pablo Cortés, realizó la grabación en donde, bueno, pues hubo estas anomalías, ¿no? En donde, pues prácticamente hay gente del pasado gobierno que está actuando en este conteo. Y bueno, por su parte, desde el Consejo Consultivo de Morena, el proceso de transición y los recursos políticos que se destinan para él mismo deben suspenderse por parte del gobierno de Antonio Gali Fayad. Es decir, Antonio Gali no puede estar ahorita emitiendo estos protocolos de traspaso. Y esto habría que sumar el número de anomalías encontradas en el recuento de los primeros 6 distritos en la elección. Entonces, bueno, pues todavía este proceso sigue y ya se encontraron muchas anomalías. En la parte de seguridad tuvimos que a 6 meses de la balacera en la colonia Clavijero, pues otra más se suscitó, ¿no? Ahora pues por hombres en estado de ebriedad y la policía municipal, ¿no? La colonia Clavijero, en donde, bueno, pues ya se ha documentado que varias personas dedicadas al huachicol pues tienen ahí sus viviendas. Otras notas locales fueron que artistas escénicos de Puebla pues siguen diciendo no a la privatización del teatro principal. Eh, También, y a su vez, tuvimos el caso de, fíjense, una buena noticia. Laura Yesenia Vázquez Amaya, estudiante de la maestría en Ciencias Químicas de la UAP, ganó el premio a la mejor tesis de Ciencias Químicas. Entonces, en el nivel de licenciatura, entonces, bueno, pues es, es un premio que fue otorgado por la Sociedad Química de México. Y bueno, a su vez, el último año y medio, en el último año y medio, la Estrella de Puebla y el Teleférico han recaudado de manera conjunta 17 millones de pesos, cifra que equivale apenas al 2.3 de los 759 millones que costó su inversión. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es una noticia que, vaya, no sorprende mucho. Y bueno, a su vez, y tras un litigio de año y medio, el gobierno del estado de Puebla, por vía del SUAPAP, entregó a un juez el título de concesión por el que se privatizó el servicio de agua potable en Puebla. Esto después de que las organizaciones Dale la Cara y la Alianza para la Defensa Ambiental interpusieran una demanda donde, bueno, pues el juzgado tercero administrativo en materia administrativa de la Ciudad de México recibió la documentación referida. Entonces, bueno, pues este juicio ya está avanzando. Y bueno, posteriormente, debido a la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, y seguro, se realizó una marcha en la ciudad de Puebla. Vamos a comentar rápidamente. Espero que nos dé la voz ya para ir cerrando esta transmisión. Vamos a comentar rápidamente, pues, lo que significa esta marea verde. Fíjense, una disculpa si soy feo. Bueno, tuvimos que en el año 2003, al calor de las asambleas populares, se inició la Asamblea por el Derecho al Aborto, ¿no? Un espacio de autoorganización donde confluyeron activamente miles de mujeres trabajadoras, ¿no? De varios movimientos. Ahí es donde, bueno, pues empezó a gestar la lucha a partir del Encuentro Nacional de Mujeres para conquistar derechos básicos y obviamente para nacionalizar la lucha por el derecho del aborto, ¿no? Esto se da desde Argentina. Y bueno, pues con este proceso de origen en el 2005 se crea la campaña nacional por el derecho al aborto y su símbolo, el pañuelo verde triangular con una cinta doblada en diagonal blanca y el lema educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro y gratuito para no morir. Esta fue la primera consigna y es la cuestión original por lo que se da esta primera marea verde, esto desde Argentina. ¿Sale? A su vez, tuvimos que el símbolo apareció, ¿no? El pañuelo remite a lo que usaban las abuelas de Plaza de Mayo desde la dictadura militar hasta el día de hoy. El verde, según miembros de la campaña, se eligió porque era un color visible, vacante y supuestamente no asociado a otras banderas, ideologías o instituciones. Entonces, bueno, pues tenemos esta explicación, este primer antecedente, ¿no? Esto de manera informativa para nuestros radioescuchas, nuestros y nuestras radioescuchas, en ese sentido. Y bueno, pues de alguna manera se da esta marcha. Me parece que una de las cuestiones más criticadas, ¿no? Fue que comenzaron a pintar inmuebles, ¿sale? Con las famosas pintas en donde se dan mensajes, mensajes que son simbólicos para quienes llevan este movimiento, donde pues se emplean consignas, en donde se citan frases, ¿no? Una frase, bueno, me parece, y en una de las imágenes aparecía una frase que decía, la pintura, bueno, esto se puede
quitar, ¿no? Lo que es la pintura, pero no podemos revivir a las muertas por el aborto clandestino, ¿no? En ese sentido, pues es muy respetable esta consigna, aunque desde un punto de vista personal me parece que de aquí pues se agarran muchas personas que están en contra y que atacan a movimientos como este para decir, bueno, pues ya son vándalos, satanizar al movimiento. Entonces, bueno, de alguna forma, pues sí es una cuestión que hay que mencionar, ¿no? La mayor parte de las pintas fueron a inmuebles públicos, no a casas particulares, eso sí hay que mencionarlo, ¿no? Pero bueno, pues esto fue lo que se suscitó en esta marcha por la legalización del aborto que se dio a nivel nacional y a nivel internacional por esta fecha conmemorativa, ¿sale? De la acción global. Finalmente, fíjense, gran evento desde el Complejo Cultural Universitario de la UAP, bautizado como el FICOMICS 2018, organizado por la Dirección General de Bibliotecas y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ¿no? Donde, bueno, pues grandes exponentes nacionales e internacionales vienen a ofrecer cátedras muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el folleto, aquí lo presentamos, de esta FICOMICS, que, bueno, se inauguró este viernes, pero sábado y domingo va a estar muy divertido y muy importante. Van a venir, por ejemplo, los moneros políticos, ¿no? Como Patricio, vaya, muchísimos exponentes. También va a venir Paco Taibo II, ¿no? A ofrecer una plática. Entonces, pues la verdad es que sí, es un evento muy importante, muy interesante y muy recomendable. Sale la FICOMICS 2018 para que, bueno, pues nuestra comunidad internauta pueda asistir en este fin de semana. ¿Sale? Bueno, rápidamente vamos a lo que fue la nota del Itacate Deportivo, pues lamentablemente el evento violento en el partido, en el clásico norteño, en donde, bueno, pues un aficionado fue golpeado por varios aficionados rivales, un aficionado de Tigres fue golpeado por aficionados del Monterrey, y bueno, pues lo apuñalaron, lanzaron ladrillos, vaya, me parece que la persona se encuentra muy grave, si no me dejarán mentir, bueno, pues no ha fallecido. Y bueno, pues ya pasando a notas más agradables, tuvimos, fíjense, la derrota del Barcelona ante el Leganés, ¿no? Un Leganés que la verdad le jugó un muy buen partido al Barcelona. Y la derrota del Real Madrid ante el Sevilla, ¿no? Real Madrid que fue de visitante a Sevilla y bueno, pues prácticamente lo vapulearon al Real Madrid. Me parece que Barcelona perdió 2-1 y el Real Madrid perdió 3-0. Tuvimos la eliminación de el América y las Chivas en la Copa MX. Y bueno, pues su enfrentamiento, que va a ser el clásico en esta jornada 11 de la apertura 2018 de la Liga Bancomer MX, que recién está comenzando. Ahorita, bueno, pues ya están los primeros partidos. Esperemos el domingo tener voz y poder realizar el complemento informativo de fin de semana, para poder documentar todo lo que sucedió en este ámbito del deporte futbolero. Y bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo. La verdad es que ya tenemos que cerrar transmisión por el tiempo y porque la voz ya no alcanza para más. Agradecemos a todos los que se hayan conectado. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo. Y bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Estamos pendientes y hasta la próxima.